Amén. Dios es bueno. Esta mañana Dios nos va a ayudar. Quiero predicarles un mensaje que se llama Dios ve lo que nosotros no vemos. Estoy entrando directo al mensaje porque estoy un poquito enfermo, pero sé que Dios nos va a ayudar. Entonces dije, yo tengo que predicar y que Dios me dé la fuerza. Entonces, quiero enseñarles una foto. El mensaje se llama Dios ve lo que nosotros no vemos. Hay una foto ahí de dos muchachitas, ¿verdad? Y cuando la ves se ve normal. Se ve como dos muchachas ahí sentadas. Pero cierren los ojos un poco y vas a ver algo que te sorprende. En las sombras de la camisa de la muchachita se ve la cara de un hombre. Y algunas personas lo verán y otros no. ¿Quién puede decir amén? Pero eso no significa de que la imagen no está allí. Nada, no hay nada, mentiras. Está un hombre ahí, está tomando cerveza, la está jugando. El problema no es que la foto cuando nadie más lo ve. El problema es cómo lo estás viendo. El problema es la perspectiva de la persona. Cómo vemos lo que ocurre en nuestras vidas puede afectar mucho en nuestras decisiones, nuestras actitudes y en mucho más en nosotros vivir para Dios. Y muchas veces el problema es de que no tenemos la perspectiva correcta. No tenemos una visión espiritual, sino que a veces nuestra perspectiva es mundana, es en nuestra carne, es en nuestras emociones. A veces la verdad no está oculta porque Dios lo haya escondido tampoco, sino porque la estamos mirando de forma equivocada. Y muchas veces en mi vida, en vivir para Dios, yo me he encontrado viendo mi situación mal, viendo a personas mal, viendo por qué Dios no se mueve de una mala forma. Y Dios me ha enseñado y revelado de que Él tenía otro propósito, de que sus planes son los que funcionan y no los míos. ¿Quién puede decir amén? Ya va a haber tiempos donde Dios no se va a mover como tú esperabas, pero eso no significa de que Dios no tiene un propósito por lo que está pasando. Vamos a leer una historia que muchos conocemos, pero quiero usarla un poco diferente, es sobre Balaam y su burro. Números 22, 21 dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por el adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared, apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Y ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta el día. He acostumbrado a hacerlo, ¿es así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. A veces en la vida hay cosas que pasan que nos frustran, y eso es la verdad. No te dan el puesto en el trabajo que tú querías. Una relación termina y tú esperabas casarte con ellos. Una oportunidad de
se desaparece. Ya estamos pensando, ya me va a ir muy bien, y luego dicen siempre no se va a hacer. Una puerta cierra, algo se atrasa. Pero como Balaam en nuestra historia tenemos la tendencia de creer que es el enemigo, es el diablo. Pero que si esa cosa que te está frustrando es también lo que te está protegiendo. La historia de Balaam y su burro nos recuerda de algo. A veces los hechos de misericordia de Dios se visten de interrupciones. Quiero hablar primeramente, cuando no podemos ver lo que Dios ve. Lo que he visto sobre los años, y yo mismo he vivido, es cristianos con cataratas espirituales. Esto es algo peligroso. Tener una ceguedad espiritual en nuestra vida. Podemos tener visión 20/20 y todavía no poder ver lo que Dios está haciendo. Todavía no poder cerrar los ojos un poquito para ver la perspectiva desde un diferente lugar. A lo mejor es Dios tratando de ayudarte y protegerte. Balaam era profeta, había escuchado la voz de Dios en el pasado, pero en nuestra historia él está ciego mientras su burro podía ver. Voy a repetir eso. Él es el ciego mientras su burro podía ver. Qué ironía, el hombre que debía de tener discernimiento espiritual no podía ver el ángel de Dios parado frente a él para matarlo. Pero el asna sí. Muchas veces nosotros podemos ser iguales. Vemos los problemas, las oportunidades que se pierden, el dinero, las dificultades, pero no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo detrás de cada circunstancia. No nos paramos a decir, a lo mejor y Dios tiene un diferente plan. A lo mejor Dios no quiere esto para mí. A lo mejor debo de orar, porque si no está funcionando, a lo mejor es Dios. La experiencia espiritual no garantiza visión espiritual. Déjame repetir eso. Tantos años en la casa de Dios no significa que siempre vas a ver las cosas bien. Números 22-23 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Balaam tenía experiencia, tenía años, tenía reputación, era conocido por escuchar la voz de Dios, y sabemos que Dios le hablaba a él. Estoy hablando de un hombre que era perfecto y que hacía todo bien, pero obvio Dios le hablaba. No podía ver en este momento el peligro, y el burro sí. Esto nos enseña algo, una verdad muy importante. Las experiencias pasadas con Dios no siempre garantiza de que vas a tener sensibilidad espiritual en el presente, de que vas a poder tener una perspectiva correcta hoy. Si hablamos con la verdad, podemos estar viviendo de testimonios antiguos, de cómo Dios te ha hablado en el pasado, de cómo cómo has estado firme todo este tiempo, de cómo Dios te ha usado. Pero Dios quiere hablarte hoy, puede todavía hablarte, puede Él todavía enseñarte una diferente perspectiva a lo que estás viviendo. Porque si basamos todas las decisiones basadas en las experiencias pasadas, nos vamos a equivocar. Tenemos que estar sensibles a Dios. A lo mejor lo que Dios hizo hace 10 años no va a ser hoy contigo. A lo mejor Él quiere algo diferente o quiere enseñarte algo. La verdad es que cada día debemos pedirle a Dios que afine nuestro oído y abra nuestros ojos espirituales. No debemos permitir que los años en las cosas de Dios produzcan en nosotros un orgullo espiritual. Y comiencemos a tener una altivez como si ya lo sabemos todo, ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que debo de hacer. Es lo peor que puedes hacer en vivir para Dios. Podemos tener muchos años en la iglesia y perder la sensibilidad. Hasta puedes predicar y aún así dejar de discernir cuando algo es de Dios o no. Puedes servir y aún así no reconocer cuando Dios está tratando contigo. Y les voy a dar un tip que les va a ayudar con el tiempo. La verdadera madurez espiritual
no consiste en cuánto sabes de Dios, qué tanto conoces de la Biblia, sino en qué tan dependiente eres de Dios. Porque podemos llegar a ser autosuficientes en la casa de Dios. Ya me lo sé todo, yo no tengo que escuchar mensajes, yo no necesito consejería, yo no necesito orar, yo sé exactamente cómo enfrentar esta situación, sé lo que Dios espera. Amén. Hay una historia del campesino muy conocida acerca de él. Dice, su caballo se le escapó y los vecinos dijeron, ¡y qué mala suerte! Y él respondió, tal vez. Días después el caballo regresó con varios caballos salvajes y los vecinos dijeron, ¡ah, qué buena suerte! Y él respondió, tal vez. Y su hijo trató de dominar uno de los caballos y se quebró la pierna. Y los vecinos dijeron, ¡qué mala suerte! Y él dijo, tal vez. Semanas después el ejército llegó para reclutar todos los jóvenes del pueblo. Como su hijo tenía la pierna rota, no fue llevado a la guerra. No podemos siempre evaluar las cosas inmediatamente. Tenemos que aprender de que a veces ese problema o ese esperar, ese obstáculo, puede ser Dios usándolo como una herramienta para salvarte la vida, para salvarte de problemas todavía más grandes en tu futuro. Y me gusta lo que él decía, tal vez. Creo que todo cristiano debe decir, es que tal vez. Dice, y no chocaste tu carro, qué mala suerte. Tal vez, no sabes por qué Dios dejó que eso pasara. A lo mejor me iba a matar allá. A lo mejor me iban a secuestrar por guapo. Un excelente ejemplo que habla de que no vemos lo que Dios ve es Samuel cuando unge a David. Samuel vio a Elías, el mayor, y dijo, no hombre, este es el más alto, el guapo, el fuerte, de cierto, delante de Jehová, este es el ungido. Pero Dios respondió, no mires su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Y van y le hablan a David, el que menos, ese no estaba ni en la fila. Pero Dios quería al muchacho que estaba cuidando las ovejas. Porque a veces nosotros vemos, y Samuel no era un novato en las cosas de Dios, era un hombre de Dios de muchos años, que hablaba con Dios desde niño. Y debes de entender algo, tus muchos años no significa de que no puedes perder tu visión espiritual o tu sensibilidad a lo que es de Dios y lo que no es. Las experiencias nos pueden robar la sensibilidad. Malas experiencias nos hacen pensar dos veces y hacer lo que Dios te está pidiendo. Buenas experiencias nos hacen brincar cuando no debemos de brincar. ¿Qué pasó con Jericó? Josué peleó contra Jericó siguiendo todos los planes de Dios. En la siguiente batalla, él intentó hacerlo. Dijo, Dios está con nosotros. Y peleó sin preguntarle a Dios. Y en allí perdió la batalla porque no supo cómo ser sensible esa vez en esa batalla. Entonces tú puedes tener muchas victorias en tu vida con Dios y de repente comenzar a confiar en tus experiencias del pasado, sea de mala forma o buena. A veces Dios me pide brincar cuando no tiene sentido y a veces me pide, espérate, yo quiero brincar. Pero una madurez espiritual es saber dónde y cuándo brincar y tener la perspectiva correcta sobre lo que vas a hacer. Todos vieron un pastorcito en David, Dios vio un rey. Muchas veces juzgamos por las apariencias, pero Dios mira el corazón y el propósito para ese hombre. Segundo, tus mayores frustraciones pueden revelar tus mayores puntos débiles. Esas áreas donde estás frustrado, donde no ves, eso muchas veces revela cosas en ti que están mal. En donde tienes una perspectiva muy equivocada sobre lo que es de Dios o no es de Dios, o sobre lo que debes de hacer, lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto. ¿Qué pasó aquí? Dice en versículo 23, y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver del camino. Entonces 3 veces el asna se está desviando. Y todas esas 3 veces él le pega al burro
Y el burro está tratando de salvarle la vida. Entonces él está frustrado y por eso le pegaba. Pero las 3 veces era Dios usando el asna para salvarle la vida. 3 veces Balaam se enojó. ¿Nunca te has enojado porque no ves a Dios moverte como tú quieres? ¿Nunca has enojado porque tú tenías un plan y ese plan no está funcionando? ¿Nunca te has enojado? Balaam pensaba que el problema era el asna, el burro, pero el verdadero problema era que él no podía ver lo que estaba delante de él. No tenía la visión espiritual que necesitaba. Helen Keller dijo esto: lo único peor que ser ciego es tener vista pero no tener visión. Lo único peor que ser ciego es tener vista pero no tener visión. Balaam tenía vista pero no tenía visión espiritual. Lo peor de un cristiano es tener vista y no tener visión espiritual. Y no ser sensible a Dios cuando tomas decisiones. ¿Qué tantas veces no hacemos nosotros lo mismo? Culpamos a personas, culpamos el trabajo, culpamos el matrimonio, culpamos al pastor, las circunstancias, y nos molestamos porque una puerta cerró, porque un plan no funcionó. Es que usted me dijo que lo hiciera así, pastor, y lo hice. No, yo no te lo dije, lo dijo Dios. Yo simplemente te pasé la información. Pero si funciona o no, eso depende de quién. Dios, no de mí. Porque algo se atrasó, pero tal vez Dios está usando esas circunstancias para mostrarnos algo que todavía no podemos ver. Le voy a decir algo: nuestras reacciones revelan mucho. Revelan más de nuestro corazón que de la situación. El enojo revela orgullo. Tú quieres las cosas de tu forma y ya. La impaciencia puede revelar la falta de confianza en Dios, porque no sabes cómo esperar. La ansiedad puede revelar que estamos intentando controlar lo que solo Dios puede y debe de controlar. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, tal vez debemos de preguntar, Señor Dios, ¿qué quieres mostrarme por medio de esto? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Estoy haciendo lo que me pediste. Y es buscar de Dios y ser sensible. Moisés, cuando Israel llegó frente al Mar Rojo, todos pensaron, estamos atrapados, vamos a morir. Ellos solamente podían ver el mar, pero ¿qué tantos de ustedes saben que Dios veía un camino en donde había un mar? Ellos pensaban que era el final, pero Dios estaba preparando uno de los milagros más grandes de la gente de Israel. Dios usa las voces más inesperadas para hablarnos. Dios le abrió la boca a un burro, a un asno. Quiero que pienses sobre esto. Dios no le mandó otro profeta, no le mandó a un líder del compañerismo, no le mandó un gran hombre de Dios, no le mandó fuego del cielo, una visión, no le mandó un terremoto. Estaba usando un animal que en Balaam seguía golpeando. A veces nuestro orgullo nos detiene de oír a Dios queriendo hablarnos, porque creemos que Dios nos va a hablar por medio de alguien a quien nos parece a nosotros ser confiable. En otras palabras, el que me va a hablar a mí tiene que ser alguien quien yo respeto y quien yo tengo acá. Amén. ¿Sabes? Dios no le habló directo. No vino una voz del cielo para hablarle. Habló por medio de un burro, un asna. ¿Sabes? A veces Dios no te va a hablar directo, te va a hablar por medio de tus hermanos, de tu pastor, de tu esposa, de un niño de guardería, de la esposa de tu pastor, de ese hermano que dice, ese es un muy mal testimonio, pero que sí te está diciendo algo que tiene razón.
¿Qué si ese hermano que no te cae bien se sube a predicar y todo lo que dice tiene razón? Pero tú no puedes escuchar por tu orgullo, por tu altivez, porque tú tienes mucho más años que ellos y ellos son nuevos comparados a ti. ¿Cómo me van a hablar a mí, a mi vida? Y qué triste si tú llegas a ya no ser sensible a Dios, porque ahora tienes una altivez espiritual donde nadie te puede decir nada, si no es alguien quien tú ves como. Dios puede hablar por medio de cualquiera. El problema a veces no es de que Dios no te esté hablando. No es de que Dios no te esté advirtiendo de lo que quieres hacer. Debemos preguntarnos si somos suficientemente humildes para escuchar. A veces yo hablo con personas y siento que les entra por un oído y el otro. Les doy todos los consejos del mundo y al fin de cuentas ellos salen con lo suyo. Y me quedo yo, pues, amén. A lo mejor Dios te está hablando y tú no quieres escuchar. Cuando Balaam finalmente pudo ver el ángel, él vio algo. El burro quien golpeaba tenía toda la razón. Asústame. Te voy a decir algo. No seas como Balaam, en donde tú fracasas y dices, tuvo toda la razón este hermano. Tuvo toda la razón mi esposa. ¿Por qué hice esta tontería? Tuvo toda la razón mi hijo de 10 años que me dijo, no estés haciendo eso. Amén. Balaam vio en el burro un burro terco, pero Dios vio un sirviente fiel. Alguien que siempre había servido con buen corazón a Balaam. Qué bueno que Dios ve el corazón y no lo de afuera. Porque podemos fingir que somos muy espirituales y el corazón estar muy mal. Pero qué bueno que Dios ve nuestro corazón hasta cuando estamos batallando. Y a lo mejor en ese momento no somos el mejor ejemplo de cristiano, pero amamos a Dios. Y nuestro corazón es servir a Dios. Nuestro corazón es agradar a Dios. Ten cuidado cuando llegas a un punto donde no puedes ver más allá de las apariencias. Deja que Dios te haga sensible a su voz. Y el asna le dijo a Balaam, dice, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Me gusta eso. ¿Qué le está diciendo el asna? ¿Qué le está diciendo el burro? Yo nunca te he deseado mal. Nomás porque estoy en contra de ti, no quiere decir que te odio o tengo algo en contra de ti. Nomás no estoy de acuerdo con tu decisión. ¿Qué tantas esposas pueden decir amén? El esposo cree que lo estás atacando y tú les quieres ayudar. No te estoy diciendo porque te odio, porque eres un mal esposo. Lo primero que sacamos es, soy un mal esposo, tú nunca agradeces nada. Pero le estás tratando de decir por su bien. ¿Quién puede decir amén? A veces la persona que te dice porque te ama. La pregunta es, ¿ellos te desean mal? ¿O te quieren ayudar? Un sapo vivía en un pozo por toda su vida, un pozo de agua, y un día una tortuga del mar cayó en el pozo y estaba la tortuga del mar ahí, y la tortuga del mar le comenzó a contar sobre el océano y sobre qué tan grandes las aguas son por afuera, y el sapo, cállate la boca, si no existe. Esto es lo que yo conozco, no hay nada más grande que mi pozo, le decía el sapo. Y la tortuga intentó explicarle, pero el sapo se negó a escuchar. Él no podía imaginarse algo más de lo que él sabía y había experimentado. Asústame. El orgullo nos limita nuestras experiencias. Lo que tú has vivido, lo que tú sabes. La humildad permite que Dios te enseñe más allá de lo que tú conoces. Quiero cerrar con esto. Dios primero abre tus ojos y después cambia tu camino. Versículo 31 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro.
¿Sabes qué pasó después de eso? Ya Dios le pudo hablar. Ya Dios lo pudo guiar. Ya Dios le dijo qué es lo que él tenía que hacer. Pero primero le tuvo que abrir los ojos. Y quiero que observen el orden. Dios no quitó el ángel primero. No cambió la situación primero. No movió el obstáculo. ¿Sabes qué hizo primero Dios? Le abrió los ojos a Balaam. Y eso para mí es poderoso. Muchas veces oramos, Señor, cambia mi situación, cambia mi trabajo, cambia mi esposo, cambia mis hijos, cambia mis hermanos, a mi pastor. Y Dios responde, primero voy a cambiarte a ti. Y voy a cambiar la manera en que tú ves las cosas. Y cuando Dios cambia tu perspectiva, también puede cambiar tu actitud. Si Dios puede cambiar tu perspectiva, puede cambiar tu actitud. ¿Sabes? Cuando yo vi esa foto de las muchachitas, dije, ay, qué bonita foto. Y luego le hice así, ay, qué hombre tan feo. Y me sentí diferente, ¿verdad? La cara fea ahí. Si lo vieron, no sé si lo vieron, pero yo sí le vi la cara, ay, qué miedo. La cara ahí entre la camisa. Pero cómo cambió, cómo me sentía nomás en ver algo diferente en la foto. Y dije yo, así es cuando vivimos para Dios. Imagínate, yo y mi esposa lloramos sobre tener un hijo, porque mi perspectiva es, Dios, si te estoy sirviendo, debo de tener eso. Debes de bendecirme con eso. Estoy haciendo toda tu obra, estoy sirviéndote a ti, yo quiero un hijo, dame un hijo, porque no me lo das. Y eso causaba enojo, causaba desánimo, tristeza. Pero con los años mi perspectiva ha cambiado. Dios, yo te voy a servir si me das hijo o no, porque tú eres Dios. Y si no me lo das, yo sé que tú tienes un propósito por no darme hijos. A lo mejor me vas a dar hijos por otras partes rebeldes como los que tengo. Pero el momento en que yo y mi esposa le dimos a Dios el control y decimos, ¿sabes qué? Que es lo que tú quieras. Eso cambió mi actitud. Cambió cómo servía. Cambió mi obediencia. Porque yo primero tuve que cambiar cómo veo las cosas. Dios reconoce algo. Una persona con visión espiritual puede soportar pruebas que otra persona nunca entendería. Una persona que tiene visión espiritual puede confrontar pruebas que otra persona nunca entendería. Eliseo y su siervo, segundo Reyes 6. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabes? Leemos esta historia y le decimos, qué sirviente tan tonto. ¿Cómo no pudo ver que Dios estaba con ellos? Pero ¿qué tanto ustedes saben de que después de ese día, ese sirviente jamás fue igual? Cuando Dios le abrió los ojos ese día y pudo ver lo que estaba pasando, yo creo que tuvo otras situaciones donde él dijo, Dios está con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué era la diferencia entre el Eliseo y el siervo? La única diferencia es que Eliseo había vivido cosas con Dios. Había visto cosas y él tenía una visión espiritual más avanzada que su siervo. No era de que uno era mejor que el otro, era que uno tenía visión espiritual, el otro no. Pero leemos esa historia y decimos, ese siervo, hombre, se pasa. Tú eres ese siervo muchas veces, quejándote de situaciones y por qué no se movió Dios y me siento mal porque nunca veo lo que quiero ver. A lo mejor Dios quiere cambiar tu perspectiva, quiere hacerte ver cosas en ti, revelarte cosas. Ese siervo nunca fue igual y tú tampoco serás igual cuando aprendes a ser sensible a Dios.
He aprendido que a veces lo que yo personalmente necesito no es de que Dios cambie mis circunstancias. Necesito una revelación de lo que estoy viviendo. Muchos piensan que el milagro de esta historia fue que el asna, un burro, hablara. Pero el milagro más grande ocurrió cuando Dios abrió los ojos de Balaam. Hoy puede haber personas que sienten que todo está detenido, que las puertas están cerradas, que nada está funcionando, que Dios guarda silencio en medio de tus problemas. Quizás el problema no sea de que Dios no esté obrando, quizás el problema es que todavía no podemos ver lo que Él está haciendo. ¿Qué tanto de nosotros no estamos aquí porque Dios no se movió? ¿Tenías problemas? ¿Situaciones? ¿Tristeza? Y nada de lo que hacías funcionaba. Y hasta le orabas a Dios y Dios no te daba. Y esto te trajo a la iglesia, buscando de Dios, buscando respuestas, porque Dios tenía un propósito por lo que no estaba haciendo en tu vida. Me gusta esta frase: cuando Dios no cambia el camino, muchas veces primero quiere cambiar nuestros ojos, porque una persona con visión espiritual puede caminar con confianza donde otros solo ven problemas. A veces el milagro más grande no es que Dios elimine el obstáculo para que puedas avanzar. A veces el milagro es que Él Él te ama suficiente para ponerlo ahí. Ahora yo entiendo, a veces los obstáculos de Dios es Dios y su misericordia queriendo ayudarme. Yo me siento frustrado, pero Dios quiere hacer algo en mi corazón. Entonces, si ahorita estás en medio de algo, recuerda, Dios tiene el control. Si tú estás en medio de algo difícil, recuerda, Dios tiene el control. Mantente sensible a Dios. Dios tiene un propósito por todo lo que Él hace, aunque no lo entiendas en el momento. A lo mejor necesitas una diferente perspectiva sobre lo que estás viviendo. Dios te va a ayudar. Vamos a inclinar.